Buenos días, 8 de la mañana, después de una noche larga que todavía está viviendo en Venezuela, la clave fundamental está en la firma de la detención de María Corina Machado, en el elemento fundamental de la posible llegada a una detención de una de las líderes opositoras. El mundo mira a Venezuela. La fundación, el Centro Carter, ya ha publicado cómo ve lo que ha sucedido en las elecciones. Y Lula da Silva y Biden han sacado un documento en el que apuntan a que haya transparencia, a que todo se publique, a que todo quede perfectamente publicado. Mientras, la división en Venezuela es mucho más que importante. Ahora mismo la fotografía es de, sobre todo, una tensión importante a la espera de ver cómo se puede resolver lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? ¿Cuál puede ser una resolución que pacifique la zona? Incluso a estas horas de la mañana, uno de los elementos fundamentales está alrededor de una vuelta a una convocatoria de las elecciones. Otras elecciones que con una revisión internacional sí pudieran tener un resultado aceptado por ambas partes. Pero la duda ahora mismo es total en la región, no solo en Venezuela, sino en el conjunto de América Latina. Y eso es lo que señalan Lula da Silva y Joe Biden. 8:01 de la mañana, Venezuela centra gran parte de la atención. La otra gran parte de la atención se centra alrededor de la figura, esta mañana, de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamás. Israel ha conseguido acabar con él en Teherán, en Irán, poniéndole todavía más tensión a lo que está sucediendo en Oriente Medio y viendo que el conjunto de la zona es un punto de choque, de fricción ahora mismo. El mundo, 31 de agosto, está viviendo otra vez esa sensación de que no hay freno, de que todo está patas arriba, de que la fotografía geopolítica que el mercado empieza a ver, que puede afectar, por ejemplo, por la vía del petróleo, ahora que la OPEP está en jaque, vive en una situación complicada. 8:02 de la mañana, en una fotografía clave donde el mercado hoy se recupera de manera espectacular, volviendo a recuperar gran parte del terreno perdido en la jornada de ayer. SP500 y Nasdaq viven a estas horas el movimiento de recuperación de prácticamente toda la caída de ayer y más. Nasdaq 100 ayer caída del 1,38, hoy Nasdaq 100 subida del 1,84%. La caída del 1,38 de ayer conlleva un rebote espectacular hoy que es día Powell, hoy que es día Fed. SP500 1,12% arriba. Ayer veíamos una caída de medio punto porcentual. Por lo que subidos en la montaña rusa, subidos en el movimiento hacia arriba y hacia abajo del mercado, vamos a cerrar un julio que no deja para nada las dudas resueltas de cara a un agosto del que se espera que sea bastante complicado. No he dicho antes de agosto, 31 de julio, con la mirada puesta ya en el inicio de un agosto que mañana viene con muchísimas dudas geopolíticas, con un movimiento de mercado que no va a dejar al inversor descansar en este agosto. Ojo a la fotografía del mercado, ojo a lo que está sucediendo en Venezuela. 3 declaraciones que nos marcan el camino a la espera de conocer si lo que ayer veíamos de una manera clara, que era el movimiento del régimen de Maduro para intentar, con esa firma, detener a María Corina Machado, no ha llevado posteriormente al siguiente paso, la publicación de esa firma, que conllevaría el ir a detener a María Corina Machado, pero poner ahora mismo a toda América Latina, a toda América, incluido Estados Unidos, en una situación de tensión insostenible. Escuchen en primer lugar lo que decía María Corina Machado en la jornada de ayer sobre el resultado. Escúchenle. De que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean
que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, rezamos al Consejo Nacional Electoral a que integre las actas de una vez. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad del triunfo del mundo González Urrutia en esa trata. Y una cosa sí les decimos, que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. La soberanía popular no se negocia. Todo esto venía después de lo que había dicho Maduro. Escuchen, porque la culpa de la violencia, decía Maduro, es de la oposición. Escúchenle. Y en la madrugada fue identificada la banda que se llama Libertad Sucre o Sucre Libertad, una banda armada hasta los dientes, delincuencial, que trabaja directamente con este grupo de la señora Machado y el señor González Urrutia. Directamente. El nuevo Guaidó, como le llaman, al González Urrutia. El Guaidó 2.0. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. 8 y 7 de la mañana, el otro punto fundamental es esa declaración de victoria por parte de la oposición con un perfil distinto al del pasado, por parte de la oposición venezolana. No un llamamiento a las calles, no un llamamiento tan claro a las calles. Si no, escúchenlo, en cómo lo decía ayer María Corina Machado. Cobrar y estamos cobrando. Hoy el mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. 8 y 9 de la mañana, María Corina Machado ha rechazado la oferta de asilo por parte de Costa Rica ante la amenaza de detención que se vive ya en las últimas horas. María Corina Machado hace esa renuncia una vez que ayer a las 4 de la tarde hora española, 4 y cuarto, el Centro Carter tenía que decir cómo habían sido las elecciones, ellos que habían estado aquí. Salieron, cancelaron la rueda de prensa, salieron de Venezuela como pudieron, salieron y han mandado esta documentación, este documento que pone en duda la situación, el estándar democrático de las elecciones. Miren la pantalla completa, vamos a verlo en detalle, porque lo que está diciendo aquí el Centro Carter es que la elección presidencial de Venezuela no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada, y aquí está la clave, como democrática. El Centro Carter
no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Aquí está todo el lío montado. En este punto, el proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido, dice el Centro Carter, numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolla en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes, plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas. El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos se enfrentaron a barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada electoral se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior. No hace falta añadir demasiado más. Fíjense lo único en el último párrafo del documento, a ver si lo podemos ver en la siguiente página, ahí lo tienen. Pese al contexto, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente para expresar sus preferencias. La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y sobre todo testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades. No es esto lo que queríamos enseñar, es la parte de arriba justo del documento. Ahora, en el número limitado de recintos visitados, los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores. Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE, de ese Consejo Nacional Electoral, en la difusión de los resultados. Miren, este documento marca la clave fundamental alrededor de la que estamos ahora mismo circulando. Este documento pone encima de la mesa que para de verdad aceptar los resultados que ya han sido aceptados en una parte del mundo, Rusia los ha aceptado, algún país alrededor de Venezuela ya lo ha aceptado, pero la mayoría esperan esto. Es decir, si tuviéramos que dividir el mundo en tres colores, es decir, acepto, no acepto, revisa y publica los resultados, la gran mayoría estaría en el tercero. Revisa y publica tus resultados. Y eso es lo que Lula, miren el siguiente documento, y Joe Biden han intentado plantear en este documento esta última noche. El presidente Joe Biden ha hablado hoy, sobre ayer, con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, del entorno de Maduro, del Grupo de Puebla, para discutir el alcance bilateral y los problemas regionales, incluyendo la emergencia política en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio. El presidente Biden agradeció a Lula da Silva por su liderazgo en Venezuela. Y ahora añade, pero, ¿no? Los dos líderes están de acuerdo en la necesidad de una inmediata publicación de la total, transparente y detallada, o del total, transparente y detallado voto, datos de los votos en las elecciones, al nivel de las autoridades electorales venezolanas y publicadas. Los dos líderes compartieron la perspectiva, y aquí viene lo importante del documento de Biden y de Lula da Silva. Los dos líderes compartieron la perspectiva de que la elección venezolana representa un momento crítico para la democracia, donde en Venezuela no, en todo el hemisferio. Y le piden que cierren de una manera coordinada esta situación. Los presidentes están
comprometidos con una profunda cooperación entre los dos países para acelerar una transición de una manera enérgica, limpia, para continuar avanzando con el desarrollo de los derechos de los trabajadores que fueron lanzados en la Asamblea General, etcétera, etcétera. La clave fundamental es este párrafo o esta frase. Los dos líderes han compartido la perspectiva de que Venezuela, sus elecciones, representan un momento crítico para la democracia en todo el hemisferio. No en Venezuela, sino que la capacidad de que sea una balsa de aceite en extensión, de que sea una ampliación de la fotografía de tensión que se pueda vivir en el conjunto de la región, sea el elemento fundamental. De ahí que este documento de Lula da Silva y Joe Biden sea el elemento fundamental, porque se dan la mano quienes podrían o están apoyando a ambos lados. El Grupo de Puebla, Lula da Silva, Estados Unidos, Joe Biden. De tal manera que piensen, no hemos llegado a estas elecciones por voluntad del régimen. Hemos llegado porque eran parte de que en el levantamiento de las sanciones hubiese unas elecciones justas, transparentes y donde se aceptara el resultado. ¿Pero qué resultado? El elemento fundamental a estas horas es ¿qué resultado? ¿Cuál? Miren la siguiente diapositiva. El mundo vive mirando a Venezuela, mirando a Irán. El gobierno de Perú, hace unas horas, acaba de anunciar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como nuevo presidente electo de Venezuela. Lo acaba de confirmar el canciller Javier González Olaechea. Miren la siguiente diapositiva. A ver si tenemos. No. Alrededor de cómo la situación ahora vuelve al entorno de Argentina y de la embajada. ¿Por qué? Porque llegamos al momento en el que, lo que decía Biden Lula, en el hemisferio, la capacidad de que esto estalle o escale de una manera muy importante a las puertas de unas elecciones en Estados Unidos entre Argentina y Venezuela, está a esto, a que no pueden ver la diferencia entre cerrado y abierto. Así estamos. Este es el documento alrededor de lo que está sucediendo en la embajada, de lo que se está viendo en la embajada argentina en Venezuela y de cuál es la situación. Un poquito más de un minuto en el que se relata el acoso que está recibiendo la embajada esta última madrugada. Y que ahora mismo es otro de los centros de lo que en ese documento Lula-Biden marca la tensión de todo el hemisferio. Si ha habido un momento en el que el riesgo de escalada llegue es ahora. ¿Por qué? Porque los mensajes de choque entre Venezuela y Argentina van a más. Escuchen este documento audiovisual. Y a esta hora de la noche, patrullas de los cuerpos de seguridad del Estado rodean la sede de la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas. Han apagado las luces, estamos asediados, nos cortaron los cables eléctricos, incluso a toda la calle. Como ustedes ven, la oscuridad reina a esta hora de la noche, cuando son casi las 10 de la noche, este martes 30. Ahí vemos las luces intermitentes de las patrullas de los cuerpos de seguridad del Estado en este asedio continuo que tiene la residencia oficial de la República Argentina en Caracas. 8:19 de la mañana no es el mejor elemento audiovisual, pero nos refleja la tensión que ahora mismo se está viviendo en Venezuela, también en la embajada argentina venezolana, y la tensión se refleja también en este tuit. Diosdado Cabello dice F, los vamos a joder. Amenaza el líder chavista Diosdado Cabello a los líderes de la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que les recuerdo habrían firmado ya la orden de detención, pero no publicado.
Y han pasado bastantes horas desde anoche. Los vamos a joder. La amenaza, dice F, del líder chavista Diosdado Cabello. En todo esto de ver quién dice los resultados, cómo han sido, falta una valoración, que es extraño que no esté. No sabemos si está metiendo la cabeza bajo tierra ahí para que no le miren, en plan avestruz. José Luis, ¿dónde estás? Rodríguez Zapatero, ¿no había ido de observador? ¿No ha visto cómo estaban las elecciones? ¿Por qué no tenemos un comunicado o una visión también de José Luis Rodríguez Zapatero como uno de los observadores aceptados por el chavismo para ver cómo son las elecciones? Hola, ¿dónde estás? No solo la foto de la vergüenza, sino el silencio de la vergüenza posterior. José Luis, ¿qué ha pasado? ¿Puedes dar una explicación? Porque a todo el mundo, no a España, a todo el mundo le interesaría que dieras también la imagen como observador electoral que estaba encabezando desde el lado chavista las elecciones. José Luis, where are you? ¿Dónde estás? Hola, ¿dónde estás? Los vamos a joder. Amenaza de Diosdado Cabello a los líderes de la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En este entorno, claves del día. Irán, en Irán, el ataque de Israel sobre el líder de Hamás. Fotografía fundamental del día. Y Powell, elemento clave esta noche. Jerome Powell comunicará hoy esa decisión de tipos de la Reserva Federal, mientras la tecnología ayer volvía a golpear a Wall Street. Resultados de Microsoft, peor de lo esperado, pero recuperado. Tuvo, luego lo veremos, una flecha hacia abajo, una espada, un cuchillo hacia abajo, fortísimo, de en torno del 7% de la cotización. Recuperación luego hasta en torno del 2%. ¿Por qué? Resultados de AMD, que ha rescatado un poco todo. Fotografía más positiva alrededor de la inteligencia artificial y del desarrollo que va teniendo. Y el jaque a la OPEP. Se lo vamos a preguntar enseguida a David Cano. O reacciona, o suspende los recortes, o se enfrenta a un colapso del mercado de petróleo, con un crecimiento en la zona euro que ayer veíamos que superaba las previsiones pese a la contracción alemana. Geopolítica marcando el día. Powell marcará el día. Y la fotografía clave de un mercado que hoy se recupera con más fuerza que la caída de ayer. David Cano, analistas financieros internacionales. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué podemos esperar de Powell? Bueno, yo creo que confirme que va a recortar los tipos de interés en septiembre. Ya lo ha ido diciendo en las últimas declaraciones. Los datos de inflación están siendo mejor de lo esperado y, como digo, va a confirmar que no hace falta esperar a que la inflación esté por debajo del 2% para empezar a corregir unas condiciones monetarias que son restrictivas. ¿Esperas que diga concretamente rebaja de tipos en septiembre? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser bastante claro porque, por otro lado, el mercado asigna creo que un 99,9% de probabilidades a que recorte los tipos de interés en septiembre y, por lo tanto, a nadie le sorprendería y no es necesario introducir ningún tipo de ruido respecto a la decisión de septiembre. Cosa distinta será respecto a lo que vaya a hacer en los siguientes meses. Los bancos centrales se han puesto en ese modo de ir diciendo, bueno, iremos tomando decisiones en función de la publicación de indicadores económicos, ¿no? Y por lo tanto lo que sí que puede es condicionar más los recortes de tipos de interés del año 2025. Pero como digo, los más cercanos están absolutamente descontados por parte del mercado, que ha vivido un movimiento, bueno, pues por etapas, ¿no? Hasta octubre del pasado año, fuerte repunte de los tipos de interés, de octubre a diciembre, cesión de los tipos de interés porque los bancos centrales cambiaron el discurso. Luego es verdad que entre enero y abril los datos de inflación fueron peores de lo esperados y la curva de tipos de interés repuntó, pero como digo, los datos de mayo, de junio y los que ya tenemos de julio apuntan a que
vamos directos hacia la consecución de ese 2% de inflación, que no va a ser en Estados Unidos ahora, que seguramente hay que esperar a la primavera del próximo año, pero hemos ganado muchísima visibilidad en materia de inflación, como digo, una zona compatible con la estabilidad de los precios el próximo año, con un ciclo económico que resiste, aunque es verdad que va perdiendo dinamismo, o es verdad que en manufacturas está algo más débil y, sobre todo, y esto es lo que es mucho más importante, conviene contextualizar. Los recortes de tipos de interés es una relajación, una compensación de una política monetaria restrictiva. No es que vayan a bajar los tipos de interés para ponerlos en zona expansiva, sino ir corrigiendo parte de esa restricción monetaria que actualmente hay en la política monetaria. Decíamos, una parte de PMI de esa generación de fábricas en China ha sido peor de lo esperado, sigue estando por debajo de 50. ¿Os preocupa desde AFI la situación de China y sobre todo cómo puede afectar al crecimiento mundial? ¿O pensáis que el segundo semestre puede ser ese lugar donde la economía china encuentre la piedra de toque para el crecimiento? Bueno, que haya bajado tipos el Banco de China es un síntoma de que algo no funciona en la economía de aquel país, aunque es verdad que está creciendo al 4,5%. Es posible que sea difícil de cumplir ese 5% de objetivo. Pongámonos en un 4,5%. Muchos firmaríamos porque nuestras respectivas economías crecieran al 4,5% y nos llamarían locos si estamos diciendo que la economía presenta síntomas de debilidad. Pero de China se espera más. Y, como digo, crezca al 4,5% es lo que lleva a su Banco Central a bajar los tipos de interés. Se sigue hablando de que, bueno, pues hay una situación complicada en su mercado inmobiliario, ¿no? Por tanto, sí, hay que vigilar de cerca la situación de la economía china, a pesar de lo cual está creciendo al 4,5%. Igual que hay que vigilar el ciclo de las manufacturas. En estos últimos 2 años, se están produciendo elementos curiosos desde el punto de vista del análisis económico y que no se están cumpliendo las expectativas. Unos agentes porque están consumiendo, gastando más de lo esperado, y otros lo están haciendo menos. Me explico, ¿no? Al final, qué sorpresa positiva estamos teniendo en la capacidad de consumo de las familias. Las familias están gastando mucho más de lo que podíamos pensar. Por eso el ciclo económico resiste y están gastando más a pesar de la inflación, a pesar de la subida de los tipos de interés, pero es verdad que el ahorro y, bueno, pues el COVID nos ha llevado a todos a gastar y a vivir un poco mejor de lo que vivíamos antes. Pero justamente todo lo contrario está pasando en las manufacturas, en el ciclo industrial más convencional. Las empresas parece que no terminan de fiarse del ciclo, parece que quieren mejorar todavía mucho más sus niveles de solvencia. Parece que, a pesar de de los reducidos niveles de endeudamiento empresarial, están optando por reducirlo aún más. Por lo tanto, los dos elementos que están siendo con un comportamiento muy diferencial ante un mismo contexto de inflación, de tipos de interés y de incertidumbres, como digo, son las familias gastando mucho más de lo que podíamos pensar hace 2 o 3 años, pero es verdad que el ciclo industrial, el ciclo de inversión empresarial, el ciclo de formación bruta de capital fijo está sorprendiendo negativamente. Y esto es lo que explica por qué estamos teniendo ciertas divergencias en la evolución del Producto Interior Bruto, porque la economía española es posible que este año vaya a crecer cerca del 3% y por qué la economía alemana pues este año vaya a crecer prácticamente un 0%. Tras un titular, la economía mundial crece al 3%, hay diferencias entre países que están condicionadas por la composición del PIB y que están condicionadas, como digo, por estos dos elementos curiosos. La mucho mejor capacidad de consumo, de resistencia del consumo de las familias, pero una clara peor evolución relativa de la inversión empresarial y del ciclo de manufacturas. Una cuestión más, David. ¿Crees que puede colapsar en el entorno del petróleo, el mercado de petróleo, si la OPEP no acierta con el movimiento de esa reducción de reservas? Bueno, por debajo de 80 el Brent, ¿eh? Sí, es lo que te decir. Cuando dices colapsar, no sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Entiendo que un precio de este estilo, desde luego para los países productores, no son buenas noticias. Ellos siempre buscan, ¿verdad?, cotizaciones por encima de los $100, pero es verdad que para las economías que somos netamente importadoras de petróleo, lo que está sucediendo en las últimas semanas está siendo una noticia favorable, que hilo con lo que comentaba al principio, permite pensar que en los próximos meses vamos a tener una moderación de la inflación, porque el repunte que tuvimos en marzo, abril, tuvo que ver con ese encarecimiento del petróleo, ¿no?
Bueno, como decía antes, si el ciclo de manufacturas no termina de despegar, esto lo estamos viendo en otras materias primas, y además está habiendo ciertas ganancias de eficiencia, estamos viendo cómo se está intensificando el uso de energías alternativas al puramente petróleo. Bueno, son todos los elementos que tendrán que analizar la OPEP, y que si ellos buscan objetivos de un precio del petróleo pues en la zona de los $100, evidentemente tendrán que tomar decisiones de recortar la producción. Lo que pasa es que la evidencia es clara, no es fácil conseguir un consenso, siempre hay el atractivo de free rider, ¿verdad? Y que sean otros los que recorten y yo no recorto y me aprovecho así de un potencial incremento del precio del petróleo. Bueno, veremos a ver qué decisiones toman, pero es verdad que en este análisis que podemos hacer de corto plazo de la evolución de las distintas variables económicas y financieras, bueno, desde el punto de vista de la economía global, desde el punto de vista del crecimiento de la economía de la zona euro y de futuras decisiones de los bancos centrales, BCE, Reserva Federal, es una buena noticia que el precio del petróleo esté goteando a la baja en las últimas semanas y puede continuar haciéndolo si no se observa un consenso dentro de los países miembros de la OPEP. Muchísimas gracias, David Cano. Buen día, buen verano, buenas vacaciones, buen negocio. Muchísimas gracias, igualmente. Feliz verano a todos. Adiós. Feliz verano, 8:30 de la mañana, en una fotografía clave en el que vamos a ver cómo la Reserva Federal coge con un tono fuerte la actualidad del día. Lo veremos aquí en el especial en Negocios Televisión sobre la decisión de Jerome Powell y sobre todo el mensaje posterior del presidente de la Reserva Federal. Ojo al petróleo, que se recupera con fuerza, como han visto, pero no lo hace suficiente como para quitar todas las dudas de la suspensión de los recortes o que la OPEP se enfrente a un colapso del mercado de petróleo que le puede dejar en una situación muy complicada de los países productores. Ya les decía antes, crecimiento de la zona euro superando las previsiones pese a la contracción alemana, y los bonos y el oro en este entorno subiendo durante los últimos días porque los operadores buscan seguridad en medio del lío que hay ahora mismo de riesgos geopolíticos. Venezuela, como les decía al principio, acusando a la rival de Maduro, Machado, de llevar a cabo los sabotajes y desencadenando las caceroladas por todo el país. Hay una última hora importante a estas horas que viene alrededor de lo que se está viendo y está diciendo ya Financial Times, sería el mayor ataque con aviones no tripulados de la guerra por parte de Rusia a Ucrania. Rusia estaría golpeando Kiev. El mayor ataque, dice Financial Times, con aviones no tripulados desde el comienzo de la guerra, última hora de este martes. Llevamos ya unas horas. El jefe de la administración de la ciudad dice que 30 drones han sido derribados durante una alerta de ataque aéreo que duró 7 horas. El segundo ataque, más corto, ocurrió a primera hora de este miércoles. Hasta ahora no se han reportado daños ni víctimas, pero se está anunciando ese movimiento de Rusia golpeando Kiev con el mayor ataque con aviones no tripulados de la guerra. Vayamos al mundo en guerra y luego analizamos la parte económica por dentro después del mundo en guerra, porque la clave fundamental se mueve alrededor de lo que se está viendo en Israel, apuntando al comandante de Hezbolá en un ataque en Beirut, en el que la fotografía principal esta mañana es la opción de una escalada que se intenta evitar otra vez por todas las partes. Líbano pidiéndole a una gran parte de los países occidentales a sus ciudadanos que salgan. La fotografía de Irán, que puede perjudicarse después de que el ataque al líder de Hamas se haya producido en Teherán, en suelo ahora mismo de Irán, y la fotografía alrededor de Gaza, que también empieza a apuntar a una cierta escalada. Israel ha pedido además a la OTAN que expulse a Turquía de la OTAN, de la alianza, por decir que se plantea apoyar a Gaza armamentísticamente, que le contamos aquí en Negocios. Y Reino Unido, yendo al entorno de la guerra de Ucrania, denuncia que Rusia está utilizando las ganancias del petróleo, los beneficios del petróleo y del gas en la guerra. Un 50% más, dice Reino Unido, entre mayo de 2023 y mayo de 2024. Por otro lado, llama la atención, y hay que moverlo un poco, ¿no?, entre la actualidad para encontrarlo, pero hay que encontrarlo. Ayer veíamos como el nuevo presidente de Irán prometía el cargo. Y el punto fundamental estaba en ese término utilizado. Dice que no va a descansar hasta que se levanten las sanciones de Estados Unidos. Y dice que promete normalizar las relaciones económicas con todo el mundo, en un mensaje claro a su población, pero claro también a nivel internacional de por dónde va a ir su trabajo. No, dijo,
voy a descansar, dijo, hasta levantar las sanciones de Estados Unidos. Y luego hay un punto también un poco apartado de la fotografía, pero que sigue marcando una tensión latente. Rusia, OTAN, Rusia, Occidente, Rusia, Europa, Rusia, Finlandia en concreto. De lo más alto a la parte más micro de la fotografía. Finlandia denunciando robos en instalaciones de abastecimiento de agua y el colapso de una torre telefónica por parte de Rusia. Con la expresión del país, del gobierno, diciendo algo está pasando, algo pasa para que estos robos y este colapso sean uno de los elementos fundamentales. A partir de aquí, ¿qué se ve en fotografías? ¿Qué se ve en la fotografía interna de una mañana que sin duda viene con una tensión brutal en tantas partes del mundo que es prácticamente difícil, es prácticamente imposible ordenar todo? Miren el siguiente gráfico. Alrededor de cómo ayer veíamos que el crecimiento de la zona euro superaba las previsiones, pese a la contracción alemana, veíamos la inflación española desacelerarse más de lo esperado hasta el 2,9 en julio, pero lejos del objetivo del 2%, y una caída del PIB alemán que contrastaba con el sólido crecimiento de otras economías. Ese decoupling entre la principal economía del mundo, de Europa, y la economía europea en general es el elemento clave que el Banco Central Europeo también está analizando y también está mirando. ¿Por qué? Porque ese movimiento de caída del Producto Interior Bruto que dice Bloomberg en esta noticia, que contrastando contra el sólido crecimiento de otras economías europeas, además contrasta contra esto. El siguiente gráfico, Bloomberg, alrededor de cómo hay un repunte de la inflación, sobre todo vía precios, en Alemania, que nos marca que ojo con la fotografía de tensión inflacionaria, donde la clave fundamental es energética. Por eso Alemania, todo el movimiento alrededor del petróleo y del gas sería el elemento fundamental que le podría relajar. Inflación de precios de los alimentos, donde más se castiga la demanda interna, donde más sufre el bolsillo del contribuyente, aumentando. Y aumentando de una manera importante. Es la línea blanca, dando el repunte que hace que el conjunto de la inflación sufra. Dando una fotografía clara a la demanda interna de que ese aumento de los precios no se ha frenado. Miren el siguiente gráfico también de Bloomberg. 4 años, Robin Brooks, perdón, no de Bloomberg, del Instituto IEF, 4 años después del impacto del COVID, la brecha de producción de Alemania supera lo que era después de la crisis financiera en una escala temporal comparable. La zona euro ha vuelto a estar donde estaba antes del COVID, pero las grandes brechas de producción y el principal riesgo es la deflación, dice Robin Brooks. Los últimos kilómetros, la última milla del Banco Central Europeo estaría muy equivocada. Ese real GDP de Alemania que nos marcaba sobre todo en el movimiento de la crisis financiera un crecimiento sostenible, ha demostrado ser el cambio de paradigma, el movimiento de recorte, el movimiento de no conseguir, fíjense aquí la diferencia del 5%, algo cambió, mucho más profundo que el simple hecho de una gran crisis financiera con una recuperación potente como la estadounidense, que aquí en Europa no se produjo y que lleva a que tengamos 5 y 7. Es decir, que todo empeora en un entorno donde la gran crisis financiera golpeó indefectiblemente el hígado de la economía alemana. Y ahora la crisis, sobre todo desde el inicio de la guerra de Ucrania, con el entorno energético, lo único que ha hecho ha sido empeorarlo. Empeorar todavía más una fotografía en la que se ve cómo el diferencial entre lo esperado y lo que se está produciendo nos marca el camino de una economía alemana que es ahora mismo la gran preocupación europea. Piensen que fuera la misma preocupación no existe, que esto es un problema netamente europeo. Puede estar perjudicando algo al crecimiento internacional, pero ya lo sustituyen. El problema es que Europa va en un entorno de embarrena, porque su principal economía, tu motor principal, lo tienes medio gripado. Y no tienes manera de engrasarlo para que vuelva a ser, o que para que vuelva a tener la fotografía de lucidez y belleza que pudo tener en un pasado. ¿Por qué? Porque te falta sobre todo lo que engrasa el motor, el factor energético. Pero fíjense porque el real GDP alemán nos marca, frente a la previsión y la desviación, que el COVID ha dejado, más que el COVID,
la guerra de Ucrania, pero el COVID también, un cambio importante en la fotografía europea. Miren esto, si es para echarse a llorar. Es la caída COVID, la salida fuerte de la economía alemana, pero el estancamiento económico más absoluto cuando debería estar recuperando la línea de crecimiento anterior. La fotografía es extremadamente complicada en Alemania y de ahí también el problema del Banco Central Europeo, porque esto que ven en pantalla es el elemento fundamental que explica por qué Europa tiene ahora mismo un problemón en la base fundamental. La economía alemana, como están viendo ahí en la imagen, está completamente detenida. En un entorno donde la inflación ni tan siquiera detenida su economía, se está deteriorando la inflación lo suficiente como para entender que el bolsillo del contribuyente vuelve a recuperar poder adquisitivo y puede volver la demanda interna a impulsar. Miren el siguiente gráfico que nos refleja también el movimiento del Producto Interior Bruto en Italia. Es que es la imagen de una Europa que ahora mismo tiene una fotografía complicadísima. Complicadísima. Salida del COVID, Alemania en amarillo, Italia en blanco. Mejorando Alemania, pero languideciendo el conjunto de la economía europea en un entorno complicadísimo. Complicadísimo. Miren la siguiente imagen, 8:41 de la mañana, dice el economista, el último regalo de Macron a Putin. Francia dispara las compras de gas ruso hasta máximos desde la guerra. Europa está a punto de volver a comprar más gas licuado a Rusia que a Estados Unidos. Los exportadores americanos se están centrando en el mercado asiático, más rentable. Francia duplica las compras de gas ruso en un año y ya es el 40% de todo lo que importa de Europa. ¿Y las sanciones? ¿Y en intentar ahogar la economía rusa? Otra vez el cinismo económico. Otra vez el cinismo económico. Así podemos estar un buen rato repitiendo otra vez el cinismo económico. Otra vez. Miren la fotografía. Europa a punto de volver a comprar más gas licuado a Rusia que a Estados Unidos, con exportadores americanos que se están centrando en el mercado asiático más rentable. El drama europeo. Miren la siguiente imagen alrededor del punto en el que estamos al ver en perspectiva Google, Microsoft en este entorno. Google, Microsoft en el mismo punto que nos encontrábamos cuando se lanzó, dice Holger Zappage en este gráfico de Bloomberg, cuando se lanzó ChatGPT. Las dos compañías mirando al mismo momento. Hemos perdido todo lo que se había ganado desde la irrupción de ChatGPT, la expectativa de la inteligencia artificial vinculada sobre todo a la parte de buscadores, y ahí se ha perdido. Esa campana de Gauss nos marca la expectativa y la pérdida. Miren el siguiente gráfico que nos marca los resultados clave que hoy va a cotizar Wall Street. Financial Times dice el crecimiento de la nube de Microsoft no cumple con las expectativas de Wall Street. Llegó a caer de una manera mucho más agresiva, ha recuperado parte del terreno y está en una caída del 2%. Y solo un gráfico más, este de la tasa de morosidad para los préstamos alrededor de las oficinas, que alcanza ya el 8,11%. Siendo la fuente TREP, nos marca un camino en el que, ojo con lo que está sucediendo con el commercial real estate, muy puesto en el foco desde hace 2 años y medio, pero que empieza ya con una tasa de mora tan elevada que empieza a llamar la atención que, por ejemplo, estemos en momentos anteriores al COVID en esa tasa de mora, pero sobre todo en el movimiento de salida cuando empezó a deteriorarse todo ese crédito comercial en la gran crisis financiera. 8,11%. Y solo un detalle más, en el mercado, que dice el índice de la CNN del miedo, que volvemos al miedo. Titulares del día.